La declaración «Cristo lleva nuestros pecados» no solo resume el corazón del Evangelio cristiano, sino que encapsula una verdad que resuena a través de las Escrituras, la historia y los anhelos más profundos del alma humana. Es un mensaje tan radical como transformador, la carga de nuestro pecado, que nos separa de Dios y nos esclaviza espiritualmente, ha sido tomada por Cristo en su sacrificio en la cruz. Este acto de amor incomprensible no es solo un evento histórico, sino el fundamento de nuestra esperanza y la clave para entender nuestra relación con el Creador. En las Escrituras, este concepto aparece desde los primeros libros de la Biblia, donde Dios comienza a revelar su plan de redención. En Isaías 53, 5-6, el profeta describe al siervo sufriente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este pasaje no solo anuncia el sacrificio de Cristo siglos antes de que ocurriera, sino que establece una de las verdades más profundas del cristianismo. Nuestro pecado fue transferido a aquel que era sin pecado. Para entender la magnitud de esta afirmación, es necesario explorar no solo la teología cristiana, sino también cómo otras tradiciones y filosofías han intentado abordar el problema del pecado y la culpa. En el judaísmo, por ejemplo, el sistema de sacrificios descrito en el libro de Levítico tenía como objetivo expiar los pecados del pueblo, a través de la sangre de animales. Levítico 5:11 explica, «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». Este sistema, aunque provisional, apuntaba hacia el sacrificio perfecto y definitivo de Cristo, quien derramaría su sangre no solo por un pueblo, sino por toda la humanidad. Asimismo, en otras tradiciones religiosas, encontramos una lucha constante por lidiar con la culpa y el peso del mal. En el hinduismo, el concepto de karma enseña que cada acción tiene consecuencias que deben ser enfrentadas, ya sea en esta vida o en las próximas. Sin embargo, esta perspectiva deja a los individuos atrapados en un ciclo interminable de causa y efecto, sin esperanza de liberación total. Aquí es donde el mensaje cristiano se distingue de manera única. Cristo lleva el peso del pecado en nuestro lugar, quebrando el ciclo de condenación. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este intercambio divino, donde Cristo asume nuestra culpa y nosotros recibimos su justicia, no tiene paralelo en ninguna otra religión o filosofía. En el Islam, el pecado también es reconocido como una ofensa grave contra Dios, pero el enfoque está en el arrepentimiento y la misericordia divina. El Corán dice, quien hace el mal o se perjudica a sí mismo, luego pide perdón a Alá, encontrará a Alá perdonador y misericordioso. Corán 4, 110. Sin embargo, el cristianismo ofrece una solución que no se basa solo en el arrepentimiento humano, sino en la obra redentora de Cristo, quien satisface la justicia de Dios y extiende su gracia al creyente. Este aspecto único del Evangelio es lo que lo diferencia de todas las demás creencias. No es el esfuerzo humano el que reconcilia a la humanidad con Dios, sino el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Filosóficamente, la idea de que alguien pueda cargar con la culpa de otro ha sido objeto de debate durante siglos. En su obra Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche criticó duramente la idea cristiana del sacrificio redentor, calificándola como una negación de la vida y un signo de debilidad. Sin embargo, su perspectiva no logra captar la profundidad del amor sacrificial de Cristo, que no niega la vida, sino que la restaura y la transforma. En palabras de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 8:28. Este rescate no es un acto de debilidad, sino la máxima expresión de fortaleza y amor. Incluso en los escritos considerados apócrifos o prohibidos, encontramos ecos de esta verdad central. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro, un texto apócrifo del siglo II, se describe a Jesús como el Cordero que carga con los pecados del mundo, una imagen que resuena con el testimonio canónico del Nuevo Testamento.
Aunque estos textos deben ser leídos con precaución, reflejan cómo la idea de Cristo llevando nuestros pecados era ampliamente reconocida y proclamada en la Iglesia primitiva. El impacto de esta verdad no se limita al ámbito teológico o doctrinal, tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Cuando reconocemos que Cristo llevó nuestros pecados, somos liberados de la carga de la culpa y la condenación. Como dice Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta libertad no solo nos transforma individualmente, sino que también nos capacita para vivir en gracia hacia los demás. Al comprender que hemos sido perdonados, podemos extender ese mismo perdón a quienes nos rodean, cumpliendo así el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la práctica, vivir bajo la verdad de que Cristo lleva nuestros pecados significa abrazar una nueva identidad. Ya no somos definidos por nuestros errores pasados, sino por la obra redentora de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es superficial ni temporal. Es una renovación profunda que afecta cada aspecto de nuestra existencia, desde nuestra relación con Dios hasta nuestras interacciones con el mundo. Finalmente, es importante reconocer que el sacrificio de Cristo no fue solo un acto de redención, sino también un ejemplo de amor perfecto. En Juan 3:13, Jesús declara, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Al llevar nuestros pecados, Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos muestra cómo vivir una vida de entrega y servicio. Esta es la esencia del Evangelio, un amor tan grande que está dispuesto a cargar con el peso de nuestras transgresiones para darnos vida y libertad. En conclusión, la afirmación «Cristo lleva nuestros pecados» no es solo una verdad teológica, sino una realidad que transforma vidas. Es un mensaje de esperanza para los quebrantados, de libertad para los cautivos y de amor para todos. Desde las páginas de la Biblia hasta los corazones de quienes creen en él, esta verdad sigue resonando como el fundamento de nuestra fe y la clave para entender el propósito eterno de Dios para la humanidad. Cristo lleva nuestros pecados, Neville, 24 de febrero de 1969. Traducción y edición por decretos poderosos. Pedro nos dice que Cristo lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y el profeta Isaías dijo, Él toma nuestras debilidades y lleva nuestras enfermedades. ¿Quién es este ser que lleva nuestros pecados, nuestras debilidades y nuestras enfermedades? Cristo, nuestra maravillosa imaginación humana. Cuando estás en el dolor o experimentando profunda pena, tu imaginación está haciendo el sufrimiento. Si un amigo te dice que no se siente bien o está en un gran dolor, y le dices que su imaginación, llamada Cristo, está haciendo el sufrimiento, tu amigo no te creería, porque él concibe a Cristo como alguien distinto de él mismo. Pero Cristo es la imaginación humana, y hasta que el hombre descubra esto por sí mismo, la Biblia no tendrá ningún sentido para él. Se nos dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habita en nosotros, esa palabra es tu yo soy. Y si la palabra es Dios y habita en ti como tu conciencia, no está haciendo Dios el sufrimiento cuando tú dices, yo estoy sufriendo. Una vez acabas de revelar el nombre de Dios, estás confesando que Dios está en dolor, por lo tanto, ¿no lleva Él todos los sufrimientos del mundo en su cuerpo mientras está en la cruz de la humanidad? Cuando yo hablo de la alegría de despertar al conocimiento de quién es Dios realmente, yo pensaría que todo el mundo estaría ansioso por experimentar esa conciencia. Sin embargo, solo una enésima parte dirá, sí. Una amiga escribió, diciendo, mi esposo solicitó y recibió un puesto temporal como carpintero, trabajando para el sistema escolar de Los Ángeles. Cuando le despidieron él dijo, me llamarán de nuevo para otro periodo temporal. Le sugerí que si quería trabajar ahí de forma permanente, él podría, si lo imaginara. En su lugar, me dio todo tipo de razones por las que un puesto permanente no era posible. Recientemente fui llamado de nuevo para otro puesto temporal. Cuando le recordé lo que había imaginado hacía 6 meses,
no quiso reconocer su cosecha de la semilla que había plantado y se enojó mucho. Mientras hablaba, nuestras almas se pusieron en contacto y le oí decir: «Yo estoy dormido y no te atrevas a despertarme». Su marido, como el 99% de la gente del mundo, no quiere ser despertado, sintiendo que si él despierta a un nivel superior perderá los placeres de la carne. Un amigo, un dramaturgo muy exitoso, con muchas estrellas famosas como clientes, solía escuchar mis visiones y mis interpretaciones de las escrituras durante un corto tiempo. Luego me dijo que había oído suficiente. Él no quería ir más allá del punto de la curiosidad para interesarse y desear el mundo espiritual, porque tenía miedo de perder su contacto físico con la vida y él solo estaba interesado en el sexo. Tenía dinero y todo lo que podía comprar el dinero, y le encantaba dedicarse a ligar en el mundo teatral. Murió hace unos años y ahora está restituido un cuerpo igual al que tenía aquí, solo que joven, lleno de vigor, deseoso de continuar su vida sexual. Este hombre no ha sentido el hambre que es enviada. No es un hambre de alimento o una sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y hasta que ese hambre te posea la palabra de Dios no captará tu interés. Yo puedo ir a la radio y la televisión o escribir artículos para los periódicos respecto a mis experiencias, pero como el marido de la señora dirían: «Estoy dormido y no te atrevas a despertarme». Ahora, Dios y su palabra son uno, así que si Dios envió su palabra, entonces Él se envió a sí mismo declarando: «El que me ve, ve al que me envió, pues yo soy la palabra que no regresará a mí vacía, sino que debo cumplir lo que me propongo y prosperar en aquello para lo cual fui enviado». El hombre externo es la palabra externa, que viene primero. El hombre interno es luego enviado a animar, y finalmente a dar vida, al hombre externo, por el cumplimiento de la palabra. Y cuando el hombre externo siente hambre de la palabra de Dios, todo lo dicho en las Escrituras sobre el plan de Dios de autorredención se cumple en él. Él no redime a otra persona, ya que no hay otro. Nosotros somos los dioses que bajaron y Dios solo puede redimirse a sí mismo cumpliendo las Escrituras. Ahora, otra señora compartió esta visión diciendo: «Estoy en medio de una enorme multitud. Todo el mundo a mi alrededor está gritando: está loco. Está chiflado. Está loco, está chiflado, una y otra vez. Caminando rápidamente para descubrir a quién se están refiriendo. Veo a un hombre que está solo a la cabeza de la multitud. Reconociéndole como al hombre que amo, corro hacia él y grito: te amo, te amo». A pesar de que la multitud surge sobre él y lo golpea, yo continúo expresando mi amor. De repente pone sus manos en mi cuello. Siento sus pulgares presionar en mi garganta y siento como si me fuera a morir. Entonces la presión se libera. El hombre levanta las manos, que se convierten en dos alas blancas, que me acarician con un amor indescriptible, cuando me despierto. Esa noche, esta señora cumplió los capítulos 40, 48, 51, 52 y 53 de Isaías. Le digo sin ninguna duda en mi corazón, que ella está muy cerca de la salvación. Todo en su maravillosa visión se hizo visible. Ella era el hombre y la multitud. Ella se envió a sí misma a través del infierno porque se ama a sí misma, igual que tú y yo hacemos. En la encantadora canción de Blake, Un niño perdido, él decía: «Nadie ama a otro como a sí mismo, ni venera a otro igual, ni le es posible al pensamiento. Uno más grande que el conocer. ¿Cómo puede el pensamiento conocer un pensamiento más grande que él mismo? ¿Cómo puedes amar a otro más que a ti mismo? Es imposible, pues no hay otro. El amor es el ser que interpreta cada papel. El amor es la multitud, los tentadores y el maltratado. Siéntete angustiado, y estás maltratando a Cristo diciendo: estoy angustiado. Siéntete avergonzado, limitado, inepto o asustado, y Dios está experimentándolos todos, pues Él es tu conciencia, creyéndose estar avergonzado, limitado, inepto o asustado y muriendo en tus pecados. Justo cuando mi amigo escuchó la visión le dijo a ella que cambiara la coma, pues la afirmación debería decir: antes que Abraham, era yo soy. Aquí de nuevo nos encontramos con que a menos que tú creas que tu yo soy es el que has adorado en el exterior,
morirás en tus pecados, pues tu yo soy era antes que Abraham. Es Cristo quien lleva todas tus aflicciones, tus penas y enfermedades. No hay constancia de un hombre que tomara sobre sí una enfermedad terminal, mientras que aquel del que él la tomó fuera liberado. La implicación está ahí, pues llevando nuestras aflicciones y debilidades, Dios tiene el poder para liberar al hombre. Pero Cristo no es alguien externo a ti mismo. El Cristo universal es una difusión de una individualidad. Tú dices yo soy, yo digo yo soy. Somos el mismo yo soy, que es Cristo, que es Dios, que es Jehová, pues no hay nada más que yo soy. Cristo, que es tu propio yo, lleva todas tus aflicciones, tus debilidades y pecados. Pero esto es difícil de entender para el hombre. Hace varios años yo di una serie de 19 conferencias en San Francisco, a la que acudieron una señora y su hijo abogado. Al final de la serie la señora cuestionó a su hijo, diciendo, ¿crees a Neville? Y respondiendo con su mente racional, él dijo, él suena sincero. Él puede estar sinceramente equivocado, pero estoy seguro de que es sincero. En ese tiempo el hijo estaba viviendo con su madre. Cada noche antes de acostarse se recordaban uno a otro poner la ley de idéntica cosecha en práctica. Cuando regresé a San Francisco al año siguiente, me enteré de que este hombre había formado una organización que estaba en proceso de construir la más grande y moderna cooperativa en el área de la bahía, llamada la Comstock. Este proyecto fue seguido por la construcción de la península y ahora este caballero tiene millones. Tanto la madre como el hijo utilizaron la ley para lograr cada una de sus metas. Sin embargo, ella admitió que no entendía lo que yo quería decir cuando dije que Cristo sufre por ella. Aunque podía decirme, tengo un dolor de muelas, no podía captar el hecho de que ella es su imaginación y por lo tanto la causa del dolor de muelas así como de la maravillosa cooperativa. Si tú estás sufriendo, Cristo está sufriendo, pues su nombre es Yo Soy, y no hay otro Cristo. Dios efectivamente se hizo carne y habita en ti. Una vez que te das cuenta de esto, nunca te volverás hacia otro. Este señor ha hecho una fortuna, sin embargo él no entiende cómo ocurrió todo, porque el hambre no está en él. Aunque no era necesario, no está dispuesto a renunciar a sus enormes posesiones terrenales para tener las experiencias que darían lugar a la regeneración. No matas el deseo. No te has castrado. Estás simplemente más allá de la organización del sexo y tu deseo por las cosas terrenales deja de existir. El 99% de la gente aquí desea los placeres mundanos, mientras yo hablo de un placer que trasciende este mundo, donde se vive en un mundo de realidad y creatividad. Pero hasta que ese hambre llegue, continuarás deseando cosas que mueren en este mundo. Ahora, otra señora compartió esta experiencia, diciendo, en mi visión yo sabía que habías muerto. Sin embargo, tú habías vuelto a dar conferencias y a enseñar como de costumbre. Llevabas la cara de mi padre terrenal, sin embargo yo sabía que la estructura ósea era tuya. Todo el mundo te llamaba el Padre, pero no conociendo a mi padre terrenal, no podían ver su cara, solo la tuya. Cuando desperté sabía que la cara que yo tocaba en la superficie sería la de mi padre terrenal, pero su estructura sería la del Padre. Hay solo un Padre. Él es quien lleva cada máscara. En esta maravillosa experiencia, ella vio a su padre terrenal llevando la estructura del Padre, porque el Padre es un ser proteico y asume cada cara. Ella vio el fundamento, la estructura ósea del hombre que contaba la historia de su salvación, llevando la cara de su Padre terrenal. Se nos dice que cuando Dios tomó sobre sí los pecados del mundo, fue un hombre de pena, despreciado y rechazado por los hombres. No hay descripción del hombre en quien Dios despertó, porque no es nunca un bello hombre escultural en el exterior, sino una persona perfectamente normal. Esta señora dijo que ella es muy apasionada del libro de Juan, ya que parece ser más apreciado que cualquier otro libro de la Biblia. Yo estaré de acuerdo con eso. Ella sintió que la respuesta a la experiencia de la que yo acabo de hablar le vendría del libro de Juan. Le sugiero que lea el capítulo 10 de Juan. En el Cristo es llamado un hombre que tiene un demonio y ellos preguntan por qué le escuchan. Tú, querida, eres esa figura central, y también eres la multitud gritándote a ti misma, y tú niegas la existencia del Cristo dentro,
pues no hay otro. No hay más que Dios. Puedes poner a Dios a prueba, y si Él se demuestra en la prueba, entonces tú sabrás que Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. Si quieres la alegría del matrimonio, una historia de amor o un romance, puedes poner a prueba a Dios asumiendo que quien tú deseas está contigo ahora. Y en la medida en que persistas en esa asunción, será tuya para experimentarla. No te preocupes de cómo o cuándo sucederá, simplemente persiste en la asunción de que ya ha sucedido. Y cuando lo hagas tú sabrás quién es Dios. Mi esposa se despertó demasiado temprano para levantarse esta mañana, así que pensó en lo que más quería. Y eso era que su marido y su hija fueran dichosamente felices. Pensando en lo que ella podía hacer para hacerlo así, se dio cuenta de que era algo que solo ellos deben decidir. Luego se quedó dormida habitando en su felicidad y este es su sueño, al verme acostado en un sofá. Me oyó decir, no me siento cómodo aquí, y ella contestó, lo sé, no te gusta dormir en la primera planta, pero en cambio podrías ser elevado y dormir arriba. Entonces el sueño cambió y ella estaba armando un rompecabezas con nuestra hija Vicky, que empezó a reírse mientras escogía una pieza del rompecabezas y la observaba caer en su lugar perfecto. Mirando a Vicky ella se dijo, nunca la he visto tan bonita y estar tan dichosamente feliz. Entonces ella se despertó. Su deseo de felicidad fue respondido en la profundidad de su ser y ahora debe venir a la superficie. Jesucristo es tu propia maravillosa imaginación humana y su historia es toda sobre ti. Contada en tercera persona, está escrita como si otro estuviera haciendo todo el sufrimiento por ti. Sin embargo, tú sabes que tú eres el que está sufriendo. Yo te digo, que a menos que creas que tu conciencia de ser es Dios, seguirás desviándote del blanco, con lo que permanecerás en el pecado. Yo soy es la clave de las Escrituras. Llamado Jesucristo en el Nuevo Testamento, el nombre de Dios Padre es revelado en el Antiguo Testamento como Yo soy. Habiendo venido al mundo a cumplir la palabra, no puedes regresar vacío, sino que debes cumplir lo que te propusiste y prosperar en aquello para lo que te enviaste a ti mismo. Después de inspirar a los profetas para contar tu historia, viniste no solo a cumplir su profecía, sino a compartir tus experiencias para animar a los demás. El Antiguo Testamento es un proyecto profético que tú cumplirás, pues tú eres el Jehová del Antiguo Testamento y el Jesucristo del Nuevo. Puedes aceptar esta verdad o rechazarla, pero lo que te estoy diciendo es cierto. Cristo no es un pequeño hombre, sino la individualidad difundida universalmente de lo que nosotros somos. Así que cuando uno despierta y el segundo le sigue, el tercero despertará y finalmente todos los individuos difundidos universalmente despertarán en ese glorioso cuerpo llamado el reino de los cielos. Habiendo venido y vencido al mundo de la muerte, seremos victoriosos sobre nuestro desafío. Los hombres de ciencia nos dicen que el universo se está fundiendo y un día llegará a su fin. No voy a cuestionar esto, pero yo sé que la imaginación vino a este mundo de muerte para vencerlo. También sé que nada muere, porque somos la imaginación inmortal que se vistió con estas vestimentas de carne que mueren, pero nosotros, su espíritu dador de vida, no podemos morir. No puedo obligar a nadie a querer mis experiencias. Mi familia en Barbados toda vive con comodidad y saben que ganan mucho más que yo. Ellos juzgan a un hombre por lo que tiene en este mundo y no están interesados en lo que es. Ellos no pueden entender por qué un hombre de mi edad sigue haciendo lo que yo estoy haciendo, cuando podía irme a Barbados y vivir de maravilla, con todos los gastos pagados por la empresa. Y no puedo convencerlos para que me escuchen, porque el hambre no está en ellos. Hasta que el hambre por oír la palabra de Dios te posea, tú seguirás siendo poseído por el mundo. Puedes convertirte en el Papa, pero eso no significa que tienes hambre por la palabra de Dios. Puede significar que tienes hambre por el poder que reside en el cargo del Papa, el hambre de ser reconocido y alabado. Pero cuando el hambre de experimentar la palabra de Dios te posea, tú sabrás que tú, la palabra, te enviaste a ti mismo. Entonces entenderás las palabras, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado, pues tú cumplirás la palabra de Dios. Debe haber dos testigos, uno externo y otro interno. El testigo externo es las Escrituras, y tú que tienes la experiencia espiritual eres el testigo interno.
Conociendo tus experiencias paralelas a las Escrituras, sabes que el Padre en las profundidades de tu propio ser observa para ver que todas las piezas estén en su lugar y la imagen de su propósito declarado sea perfecta. Habiendo profetizado lo que debe tener lugar, Dios lo cumplirá, y tú, la imagen del Dios invisible, irradiarás su gloria y te convertirás en la imagen expresa de su persona. Entonces tú serás usado como la estructura ósea sobre la que cada cara será colocada para revelar al que tiene la experiencia, el significado de ser Dios Padre. En la visión de mi amiga, todo el mundo se refería a mí como el Padre. Su padre era un padre, pero yo soy el Padre sobre el que la cara de cada padre se coloca. Ella era consciente de que yo había muerto y había regresado, solo para contar la historia del plan de salvación de Dios a fin de redimirme, pues solo existe Dios en el mundo. Ahora entremos en el silencio. Al reflexionar sobre la verdad transformadora de que Cristo lleva nuestros pecados, no solo reconocemos un acto histórico de redención, sino también una invitación constante a vivir en la libertad y esperanza que ese sacrificio nos otorga. Esta afirmación, que está en el corazón del Evangelio cristiano, revela la profundidad del amor de Dios, su justicia perfecta y su gracia infinita. Desde los textos sagrados hasta las filosofías y tradiciones de todo el mundo, la idea de la reconciliación y el perdón de los pecados es una necesidad universal que solo Cristo, en su obra perfecta, ha satisfecho plenamente. En el libro de Isaías, mucho antes de la venida de Cristo, encontramos el anuncio de su sacrificio. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Este versículo captura la esencia del plan redentor de Dios. Un siervo sufriente que cargaría nuestras rebeliones para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Es esta verdad la que Pablo reitera en 2 Corintios 5 y 21, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El sacrificio de Cristo no es solo una solución al problema del pecado. Es una transformación radical que nos lleva de la culpa a la libertad, de la condenación a la reconciliación y de la muerte a la vida eterna. Sin embargo, el impacto de esta verdad no se limita al ámbito espiritual, tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. La carga del pecado, que tanto pesa sobre el corazón humano, ha sido eliminada por Cristo. En un mundo donde la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento a menudo nos paralizan, el mensaje del Evangelio nos libera. Como declara Romanos 8, 1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración de libertad no es solo un consuelo para nuestras almas, sino un llamado a vivir una vida renovada, libre del peso del pasado y enfocada en el propósito eterno que Dios nos ha dado. En este contexto, el mensaje de Cristo no solo responde al problema del pecado, sino que también aborda las preguntas fundamentales de la existencia humana: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos encontrar plenitud? La respuesta cristiana es clara y poderosa: somos hijos de Dios, creados para glorificarlo y disfrutar de una relación eterna con Él. Esta relación es posible porque Cristo, en su amor infinito, tomó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Como dice Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 1 Pedro 2 y 24. Este acto de amor no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que nos da un propósito y una dirección claros en la vida. Al analizar esta verdad a la luz de otras tradiciones y filosofías, queda claro que el mensaje cristiano ofrece una solución única y radical al problema del pecado. En el hinduismo, el concepto de karma enseña que las acciones negativas deben ser paradas a través de un ciclo interminable de causa y efecto. El budismo, por su parte, busca la liberación del sufrimiento a través de la iluminación y la superación del deseo. Ambas tradiciones reconocen la carga del mal y la necesidad de redención, pero ninguna ofrece lo que Cristo da: el perdón completo, basado no en el esfuerzo humano, sino en el sacrificio divino. Este es el mensaje de Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Incluso en el Islam, donde la misericordia de Dios es un tema central,
El énfasis está en el arrepentimiento y las buenas obras como medio para obtener el perdón. Sin embargo, el cristianismo proclama algo radicalmente diferente: la justicia de Dios no se compromete, sino que se satisface plenamente en la cruz. En Cristo, la misericordia y la justicia se encuentran, y su sacrificio eterno garantiza nuestra salvación. Como dice Hebreos 10 y 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este perfeccionamiento no es temporal ni incompleto, sino una obra consumada que nos asegura una esperanza eterna. El sacrificio de Cristo también redefine nuestra relación con el prójimo. Al reconocer que hemos sido perdonados por una deuda que nunca podríamos pagar, somos llamados a extender ese mismo perdón a los demás. Como dice Efesios 4 y 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta transformación interna se convierte en un testimonio vivo del poder redentor de Cristo y en una luz para un mundo necesitado de gracia y reconciliación. Otro aspecto crucial de esta verdad es la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. En un mundo donde el mal parece prevalecer y la muerte parece inevitable, el sacrificio de Cristo nos da la certeza de que la victoria final es de Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 15, 55-57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza no solo nos consuela, sino que nos impulsa a vivir con valentía y propósito, sabiendo que nuestro destino eterno está asegurado en Él. Además, el sacrificio de Cristo nos invita a unirse a su misión. Al cargar con nuestros pecados, Jesús nos mostró el camino del servicio y el sacrificio. Como seguidores de Cristo, somos llamados a llevar nuestras cruces diariamente y a compartir el mensaje de su redención con el mundo. En palabras de Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 2 y 12. Este llamado no es una carga, sino un privilegio que nos permite participar en el plan eterno de Dios para la humanidad. Finalmente, la afirmación de que Cristo lleva nuestros pecados no solo nos invita a mirar hacia el pasado, al sacrificio de la cruz, sino también hacia el futuro, cuando seremos completamente transformados en su presencia. Como dice un Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta esperanza nos impulsa a perseverar, a vivir con gratitud y a anhelar el día en que toda lágrima será enjugada y toda carga será finalmente quitada. En conclusión, Cristo lleva nuestros pecados es mucho más que una verdad teológica. Es el fundamento de nuestra fe, la fuente de nuestra esperanza y el motor de nuestra transformación. Nos libera de la culpa, nos reconcilia con Dios y nos da un propósito eterno. Este mensaje, que comenzó en la cruz, continúa resonando en los corazones de quienes creen en Él, proclamando que en Cristo encontramos la redención, la vida y la victoria. Por tanto, vivamos con gratitud y gozo, sabiendo que la carga de nuestro pecado ha sido llevada por aquel que nos amó hasta el extremo. Como dijo Jesús en la cruz, consumado es, Juan 7 y 30.